Iglesia Cristiana El Camino, en la ciudad de Santa Ana, y su pastor, Sigifredo Ponce, presenta su programa, La Verdad y la Vida. Y voy a leer parte del verso 12, pero después voy a continuar en el verso 1. Y dice así la escritura en San Juan capítulo 12, verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. Cuando habla hija de Sión se refiere a Jerusalén. No temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene. Montado sobre un pollino de asna. O sea, un hijo de este asno, este burro. No dice pollino de pollo, de un pollito, dice pollino. Eso es lo que quiere decir. Pero el verso 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ahora vamos a leer el verso 1 del capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjenla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor Dios de gloria, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra bendita que está ahí. La dejaste, Señor, para que fuera de bendición a nuestras vidas. Yo te pido, oh Dios, que la presencia de tu Santo Espíritu se mueva con poder y transforme a las vidas. Liberte al cautivo del pecado, liberte al cautivo de las drogas, liberte al cautivo por Satanás. Cualquiera que sea su opresión, oh Dios de la gloria, libéralo en el nombre de Jesús. Y hay un pueblo transformado, cambiado, para honra y gloria de tu nombre, y su vida de testimonio para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar. En este día se celebra un acontecimiento, hermano, que pasó hace muchos años: la entrada de Jesucristo a Jerusalén. donde le recibieron como rey.
donde hubo, queridísimo hermano, alegría, gozo. Pero que todo esto pasó solamente con un propósito, de que la Escritura se cumpliera, de que todo lo que estaba escrito en el tiempo pasado se cumpliera de acuerdo a la Escritura, porque la Escritura mostraría quién era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y se cumplió, queridísimo hermano, lo que la Escritura dijo en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 1. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se cumplió porque Jesucristo venía a cumplir todas esas escrituras escritas años atrás, cientos de años atrás, que iban mostrando, hermano, por medio de diferentes profetas, en diferentes etapas, diferentes años, 50, 100 años de diferencia, muchas veces 200 o 300 años de diferencia, gente que no se había puesto de acuerdo, pero que era el Espíritu de Dios mostrando la verdad y mostrando, hermano, cómo se debería de reconocer o saber quién era el Mesías. Y Jesucristo, hermano, entra en esta ciudad y se celebra, hermano, lo que llama la gente, hermano, Día de Palmas, donde la gente pone, hermano, una palma en su casa y ellos dicen que es la bendición para su vida. Pero la Biblia dice, queridísimo hermano, que Cristo es la bendición. Y que Cristo ha bendecido al creyente cuando ha creído con todo su corazón. Que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 verso 3, que en Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y en Él, en Cristo, estamos completos, porque la bendición no depende, hermano, de un instrumento, no depende, queridísimo hermano, de una silla, no depende, hermano, de una imagen, no depende, hermano, de una herradura, o de un ajo, o de una palma, depende de Dios. Porque dice la Escritura que las obras del Espíritu no son comida ni bebida, sino son poder en ese Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en el cual hemos creído. Y aquí vemos, queridísimo hermano, una porción bíblica, en la cual esta historia, la que hemos leído, comienza, queridísimo hermano, desde la resurrección de Lázaro, el que había muerto, el que lo habían dejado podrirse. Que dice la Escritura que Jesucristo está haciendo la obra. Jesucristo tenía unos amigos, a un amigo que amaba llamado Lázaro. Tenía ese hombre llamado Lázaro dos hermanas, una llamada Marta y otra llamada María. Lázaro enferma. Le mandan con un sirviente decir donde él andaba, lo andan buscando. No hay teléfonos, no hay transportación rápido en aquellos tiempos, pero mandan un mensajero, una persona, a decirle a Jesucristo que aquel que ama, aquel que es su amigo, está enfermo. Dice la Escritura que Jesucristo oye aquello, pero Jesucristo va en medio de la multitud. La gente viene con diferentes problemas y le dicen de un hombre que también tiene un problema, y Jesucristo se desvía para con ellos. Su hija está enferma. Dice la Escritura que Jesucristo se detiene y va ayudando a la gente de acuerdo a su necesidad, y sigue su recorrido y llega a Betania. Y cuando llega, le reciben las hermanas de Lázaro y le dicen: Señor, Lázaro ha muerto, ya tiene 3 días de muerto y hiede. Se ha echado a perder.
ya la carne, hermano, está podrida, porque ya huele. Y le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesucristo había tenido algunas contrariedades a través de su ministerio. Jesucristo había resucitado a algunos muertos, pero la gente decía, no, es que estaban dormidos. La gente no creía. Mandan por Lázaro, pero ellos no saben lo que Jesucristo está haciendo. Creen que ha llegado tarde. Pero Cristo, hermano, estaba haciendo una espera, porque Él quería que en esta ocasión nadie dudara ni nadie se equivocara que el hombre estaba muerto. Por eso algunas veces, queridísimo hermano, aquellas peticiones o aquellas necesidades que tenemos no las recibimos en un principio, hermano, sino hasta que nosotros bajamos hasta lo profundo de la necesidad o en el problema. Porque Dios quiere estar seguro y especialmente en nuestras vidas, que ha sido Dios el que ha obrado. Que no ha sido nuestra habilidad, ni el doctor, ni ha sido el consejo, ni ha sido algo pasajero, sino que verdaderamente estábamos en problemas. Para que esa vida, cuando lo recibe, no tenga ninguna duda. Y Jesucristo, hermano, llega, resucita a Lázaro. La gente ha llegado a ese lugar a dar las condolencias a la familia. Pero han visto el milagro. Y dice la Escritura en el capítulo 11, en el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María en su dolor, vieron lo que hizo Jesús. Y dice la Escritura, y creyeron en Él. Y algunos de ellos, de esos judíos, van a decirles, dice la Escritura, a los fariseos, a los principales líderes de aquel tiempo de la religión judía. Y entonces ellos, cuando oyen eso, reúnen un concilio, dice el verso 47, lo reúnen a esos líderes fariseos y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No podemos esconderlo. Si lo dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y nos destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué? Porque tenían miedo de los romanos. Porque según la historia, hermanos, se habían levantado a través del tiempo diferentes caudillos a hacer una revolución en contra del dominio romano. Pero nada había tenido éxito. Y ahora este hombre empieza a hacer, Jesucristo empieza a hacer las señales. Y ahora la gente le sigue por donde quiera. Su fama, hermano, se ha extendido grandemente. Y ahora, mira las señales, no los pueden esconder, porque hay una verdad. Jesucristo da testimonio de sí mismo, del poder. La gente también da el testimonio de lo que ha visto. Y no solamente eso, sino aún aquel que estuvo muerto habla y da testimonio de su vida. Y no pueden parar esto. La gente empieza a creer y no quieren que crean en Jesucristo. No quieren que se salgan del judaísmo. No quieren que se salgan de la religión y vengan a la verdad de Jesucristo. Porque mucha gente está creyendo. Y eso es lo que pasa en la religión. No quieren, hermano, la gente que se sepa lo que Cristo está haciendo. No quiere que haya testimonio. Y se reúnen y deciden matarlo. Y no solamente a él, sino también a Lázaro. ¿Por qué? Porque habían creído. Dice la Escritura en el verso 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente. Se va de ese lugar
se va para 15 millas al norte de Jerusalén, a un lugar que le llaman Efraín. Y lo andan buscando y quieren matarlo, pero no lo hallan. Pero cuando se cumplió el tiempo, de lo que estaba escrito, Jesús sale de Efraín y llega a Betania, a la casa, al lugar, a la aldea o pueblo donde Cristo tenía a sus amigos y donde vivía Lázaro. 6 días, dice la escritura en el verso 12, 6 días antes de la Pascua, antes de la celebración, la gente, hermano, estaba llegando a Jerusalén. La gente llegaba días antes para la purificación. Los líderes andan buscando a Jesucristo. Y dicen en el templo, en el verso 56, ellos dicen, ¿qué os parece? Que no vendrá a la fiesta, hablando de Jesucristo en el capítulo 11. ¿Qué no se va a aparecer? No va a venir. Porque la gente ya estaba. Era la gran fiesta, hermano, de esa Pascua judía que representaba, hermano, la liberación del pueblo de Egipto. Todos los judíos tenían una responsabilidad, una obligación, un mandamiento de ir, hermano, a la fiesta de la Pascua, por lo que celebraba y hacer fiesta. Pero Jesucristo, hermano, Él era esa Pascua. Lo que ellos no sabían. Era Dios, hermano, entregando, hermano, el cordero, el sacrificio para el perdón de los pecados. Era la sangre de Jesucristo que iba a transformar al mundo y que lo iba a llevar a Dios, en lo cual no tenía el hombre acceso a Dios. No tenía acceso, solamente Cristo podía darles ese acceso por medio de su sacrificio, tomando el lugar del pecador, porque el pecado había hecho la separación entre Dios y el hombre. Y Cristo iba a ser el único que abría la puerta. Por eso es que dice la escritura que Él es la puerta. Él es el único que puede dar pan de vida, porque Él es el pan de vida. El único que puede dar el agua, porque Él es el agua que calma la sed espiritual. Y el único que es la vida, la resurrección, el camino. Y por esto este lugar se llama el camino, la verdad y la vida, porque está basada en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otro en el cual tengamos salvación más que en Jesucristo. Y Jesucristo llega a ese lugar 6 días antes de esa fiesta de la Pascua. Llegó a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto pero ahora está resucitado. Y ahí le hicieron una cena. La Biblia nos habla, mis amados hermanos, de este acontecimiento, donde la Biblia dice que llegó en Betania, llegó a esa fiesta que habían hecho en su honor. Pero no era la casa de María, de Marta y de Lázaro, sino que los otros evangelistas nos hablan de quién era la casa. Y miramos esta misma porción bíblica en el libro de Mateo, capítulo 26, del verso 6 y 7, que dice que había hecho fiesta en su casa un hombre llamado Simón, que dice el leproso, pero lo que quiere decir es una persona que antes había estado leprosa. Y ahí hay una mujer, dice la escritura, que llega ante Jesucristo, quebra un perfume que trae de un vaso de alabastro, dice la escritura, de un vaso fino. Un perfume, no, hermano, de la Kmart, no un perfume que se compró en el Swatney, sino uno que se compró en un lugar, hermano, especial. Se fue a Bullocks, se fue a Macy's y compró uno de los más caros. Era un perfume de nardo puro, no era imitación, no estaba reducido con agua, no es como esos perfumes que les echan mucho alcohol para que se haga mucho. No, era algo puro, genuino. Y lo puro y lo genuino, queridísimo hermano, vale mucho. Ayer
estuvimos mis hijos y yo en una tienda de deportes y mirábamos una camiseta o más bien como un tipo de camisa deportiva de un equipo, y le miré el precio, $150. Y yo dije entre mí, allá en Kmart las venden más baratos. Para mis hijos no les voy a comprar uno a cada uno de $150 porque no los tengo. No soy rico ni para mí me lo compro. Pero es porque se toma la tela, hermano. Es algo especial, algo diferente. Que cuando se toca aquello que está en Kmart, hermano, que es imitación, pues no es lo mismo, vale más poco. De la misma manera, hermano, por eso es que dice aquí la escritura, y por eso da esos detalles, que lo que había dentro de ese vaso de alabastro era perfume de mucho precio, que tenía un valor de 300 denarios, que era el salario de aquellos tiempos de una persona de un día de trabajo. En otras palabras, era el salario de 300 días de trabajo, que quiere decir, hermano, el salario de un año. Imagínese que lo que usted gane, lo que usted gana, en todo el año lo junte y compre un perfume. Imagínese, posiblemente usted gana $15,000 al año, posiblemente 20, posiblemente 30 o posiblemente 40. Y esta mujer, dice la escritura, que todo eso que había juntado, que posiblemente era toda su vida, algo valioso, lo toma cuando sabe que Jesucristo llega. Y sin importarle, dice Mateo, queridísimo hermano, que lo derrama en la cabeza de Jesucristo. Nuestra porción bíblica, hermano, en Juan, dice que lo unge en los pies. Lo que está diciendo, hermano, que un evangelista está narrando lo que ve, lo que se acuerda, o lo que le dijeron, y el otro está narrando, queridísimo hermano, también lo que vio. Muchas veces podemos mirar una película nosotros y nos pregunta de qué se trató y nosotros le podemos decir algo. Ahí estuvimos, la vimos completo, pero le decimos unas cosas, pero no se lo podemos decir todo. Y entonces el hermano Héctor, como también la vio, empieza a decir y empieza a hablar de lo que yo no hablé. Pero no es que estamos echando una mentira, sino que estamos, hermano, diciendo de acuerdo a lo que nos acordamos y de acuerdo a lo que vimos. Porque no nos acordamos de las mismas cosas. Pero Mateo, hermano, dice que el perfume lo derramó en la cabeza. Juan dice, lo derramó en los pies. Mateo no dice quién es esa mujer. Pero Juan sí dice quién es esa mujer. Es María, la hermana de ¿quién? De Lázaro. Hay otra porción bíblica parecida, queridísimo hermano, donde en esa porción bíblica nos dice la escritura que está una mujer también. Una mujer, queridísimo hermano, que también derrama un perfume. Donde dice en Lucas capítulo 7, verso 36 al 39. Habla de otra mujer que derrama un perfume sobre los pies de Jesucristo. Pero dice la escritura que en esa ocasión, porque no se deben de confundir estas dos porciones bíblicas, que esa mujer está en la casa de Simón, pero uno que es fariseo. Uno que es fariseo. Dice la escritura, hermanos, que está en Galilea. Y dice la escritura que es una mujer pecadora. Por esa razón son dos porciones diferentes. Pero aquí miramos a María, en la cual, hermano, ve a Jesús. Y sin pensarlo, hermano, ella agarra ese perfume, lo derrama sobre Jesucristo.
Dice la Biblia, queridísimo hermano, los otros evangelios, que los discípulos se enojaron con la mujer. Que Jesucristo tiene que decir, déjenla. Déjenla. Porque esta obra que está haciendo es buena. O sea, este trabajo que está haciendo es bueno. Déjenla. ¿Para qué la molestan? Y dice la Escritura que los discípulos dicen. Pero cuando miramos a Juan, nos enseña y nos dice que el que dijo en el verso 4 era Judas Iscariote, el que le iba a traicionar. Lo que quiere decir, queridísimo hermano, que Judas fue el que empezó a decir eso. ¿Qué es este desperdicio? Y los demás lo apoyaron a Judas. Porque no solamente dice, ¿qué es este desperdicio? Sino que dice, con ese dinero se le podría dar a los pobres. Y Jesucristo defiende a esa mujer. Los discípulos, yo quiero que me entiendan algo, queridísimo hermano, que me entiendan eso, que ellos apoyan lo que está diciendo Judas, porque no saben que él es un traidor. Judas, queridísimo hermano, está considerado entre ellos, porque lo que está escrito es porque ya pasó hace mucho tiempo. Y ahora entienden y escriben para que nosotros entendamos, pero en aquel tiempo no entendían lo que estaba pasando. Y tenían a Judas considerado, queridísimo hermano, una persona, hermano, buena, una persona de Dios. Porque es una persona, queridísimo hermano, que tiene una preocupación por los pobres. Y ellos admiran eso. Que él es el hombre que tiene el tesoro, el dinero, la ofrenda. Son gente de confianza, que cuando Jesucristo está en la última cena, queridísimo hermano, si usted es cuidadoso, se dará cuenta, queridísimo hermano, que Jesucristo le dice a Judas, dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y dice la Escritura, porque ya han pasado muchos años, el escritor cuando escribe dice, pero nadie entendió nada de lo que decía, lo que dijo Jesucristo. No es que no entendieron que decía, haz lo que tengas que hacer, sino que era considerado como una persona importante, y ellos creían que Jesucristo le estaba diciendo, ve a preparar, a comprar las cosas para la fiesta, o que le diera de la bolsa algo para los pobres. Y eso es lo que pensaban. Y por eso decía que no entendieron. Pero después ya nos dice la Escritura que lo entendieron. Y ahora cuando Judas dice esto de venderlo y darlo a los pobres, ahora el escritor dice, porque ya tiene revelación, es que era un ladrón y no le importaban los niños, sino que le importaba, hermano, ni los pobres, sino que le importaba sacar el dinero. Y esa mujer derrama ese perfume. Una mujer, hermano, que derrama algo delante para Dios, para Cristo, de gran precio. Porque era su forma, hermano, de agradecimiento. Era su forma, hermano, de devoción hacia Cristo. Y no encontraba otra forma de cómo agradecerle a Cristo lo que había hecho por su hermano, pues su hermano había estado muerto y lo había resucitado. Y ahora quiere darle lo mejor, expresando lo que hay en su corazón, queridísimo hermano, algo que le cuesta. Porque entiende que la Escritura, cuando habla de David, el mismo David dice, yo no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Y hermano, derramar sobre Jesucristo el sueldo de un año. Bueno, hermano, eso es mucho. ¿Cuántas cosas se podía ella haber comprado? ¿Cuántas cosas podía haber solucionado?
para su vida. Imagínese el sueldo de un año que usted lo pueda colectar. Eso yo no lo puedo hacer. Y en el momento que agarro mi cheque, ya ni lo veo. Nomás me dice mi esposa, llegó el cheque por correo. Dice, y nomás quedaron para la comida. Y bueno, pues fui a trabajar, vine y ni siquiera veo nada. Pero esta mujer tenía, hermano, algo precioso. El Señor sabía su necesidad. La gente dice es un desperdicio. Porque lo que se ofrece a Dios, hermano, a veces que la gente dice es un desperdicio. Pero hermano, lo que le ofrecemos delante de Dios, hermano, no es un desperdicio. Y posiblemente usted no tenga dinero como yo no tengo dinero. Pero hermano, para Dios, lo más precioso que el dinero es nuestra vida. Nuestro corazón. Y cuando yo me convertí tenía alrededor de 24 años. Ya tengo 46. Y la gente decía en aquel tiempo, es un desperdicio, vente para acá. Pero yo tenía mis convicciones y sabía en quién había creído. Pues yo no era Lázaro, es verdad, pero yo estaba muerto, como dice la Escritura, en mis delitos y pecados. Y Cristo me resucitó, me dio vida y me cambió, me transformó. Y mi vida, hermano, era lo único que tenía. Querido oyente, si desea obtener el mensaje de hoy, llámenos al área 714-997-9868. Si quiere que oremos por usted, llámenos. El área 714-997-9868.